este contenido es Castor sin filtro, conversaciones espontáneas que tenemos en Castor y con nuestros amigos. Disfrútalo. Hey, Ahora sí. Ya estamos grabando. Listo. Lenguaje de programación. ¿Listo? Listo, Liliana, ¿qué estabas diciendo? No, que me parece genial y nunca lo había pensado, la verdad. De hecho, me llevó a cuestionarme y a revisarme. Y yo, lenguaje de programación versus personalidad del programador. Sí. O sea, eso a mí como que, ¿qué? Wow, yo también. Y yo, tan es así que yo empecé a revisar y como de acuerdo a mi personalidad, más o menos que, y yo, ok, ya entiendo por qué el lenguaje me gusta tanto. Fue mi primer amor, de hecho. ¿Cuál fue? Eso me pareció muy bonito, que decía que era como el primer amor y no terminaba siempre queriéndolo. Yo decía, yo con razón, es que yo no, o sea, yo no veo, hay muchos lenguajes y yo de hecho estoy aprendiendo otros, he trabajado con otros, pero Java para mí sigue siendo como el latín, o sea, no, o sea, ya. Voy a hacer arrogante. Java es bonito, pero con C++ y con Torres. No. Nadie, o sea, C++ es el papá de no, es lo mismo, es el amor tuyo, pero es la misma razón. Sí, claro. Yo de la universidad, yo aprendí con C y C++, fueron mis primeros lenguajes, pero profesionalmente fue Java. Y pues sí, digamos que ese fue el que me dio la papita, o sea, mi primer cheque me le dio Java, que hoy me estaba acordando que hoy justamente estoy cumpliendo 19 años desde que empecé a trabajar. Wow. Y fue con Java, o sea, entonces, pues, no, ¿cómo no lo voy a querer? Me siento viejo. Me siento viejo. ¿Qué es eso de Java y mi primer amor? Por favor. ¿Y dónde dejaron al Beginners All Purpose Symbolic Code? No, pero bueno, Lucho, vamos a dejar claro, las tarjetas perforadas no son un lenguaje. Pero yo hay algo que nunca pude entender. Nunca pude entender es por qué Pascal nunca fue comercial. O sea, era muy de academia, ¿cierto? Sí, era. De hecho, yo muchos libros explicaban las cosas con Pascal, pero era muy de academia. Muy de academia. A mí me impactó lo de que los desarrolladores, la personalidad está como con eso. Y otra cosa que también está en desarrollo, pero que es muy teso porque así es la vida, es que lo más grande se aprende en los tiempos de no trabajo. Y yo decía, sí, así es. O sea, uno aprende porque trasnocha estudiando y es la misma cosa. O sea, yo jugaba a aprenderse más hasta que saliera el sol o cayera borracho. No sé, yo en ese no estuve tan alineado, pues habrá gente que sí, pero yo realmente donde más aprendí sí fue tratando de lograr los objetivos del trabajo, que muchas veces uno no tenía ni idea y tenía que experimentar por todos los lados. Entonces, desde mi lado, trasnoché, pero trabajando, buscando cómo solucionar cosas. Carlos, creo que... Bien, no, aquí dos comentarios. Uno, Pascal no evolucionó a Delphi. No, Delphi fue un man que de hecho es el que después Microsoft lo contrató para hacer C#, pero no es que haya una correlación con Pascal. De hecho es mucho más parecido o tiene más bases en C y Java. Sí, aunque lo empezaron a desarrollar en Borland, ¿no? Que hacía Turbo Pascal también. Eso lo sabemos, la gente de Philip Kahn y ese tipo de cosas. Pero sí, fue algo mucho más novedoso, ¿no? Turbo Pascal se derivó de Pascal, eso lo sabemos. Que Turbo Pascal sí llegó a ser algo comercial. Yo lo usé muchísimo en aplicaciones comerciales, pero es que estamos hablando de finales de los 80 y de principios de los 90, cuando Felipe no había nacido, seguramente, yo no sé. Así que...
Sí, realmente no me tocó Turbo Pascal, me tocó Turbo C, que no sé si ustedes tienen clara, porque yo nunca tuve claro cuál era la diferencia real entre Turbo C y C, pues C++ sí, pero no entendí ese turbo como a qué se refería. Pensemos en lo siguiente, las herramientas de Borland fueron las primeras, a mí me tocó eso desde mediados de los años 80, fueron las primeras que integraron un compilador con un editor de texto en una interfaz de usuario, en una IDE muy bien hechecita. Fueron las primeras herramientas que integraron todo eso y que pusieron de moda al principio esas herramientas que permitían completar las instrucciones y ese tipo de cosas, ¿cierto? Sí, y el debugger también lo tenían integrado, en fin. Eso es una maravilla. Pero Carlitos iba a decir 2 comentarios y dijo solamente uno. Ajá. No, el otro era en términos del aprendizaje de la programación. A mí me sirvió mucho fue cuando empecé a entender temas de lenguajes, de estructuras de lenguajes. O sea, creo que eso a mí me preparó para después, si era Delphi o si era C++ o si era Java, un poco poderse mover entre lenguajes. Algo que sí me rompió la cabeza fue cuando empezamos a trabajar con lenguajes funcionales, que es un modelo completamente diferente de programación y que hace que tú tengas que cambiar la forma como planteas la lógica de la programación. Y hoy en día creo que eso, para los que tuvieron la oportunidad de hacer Prolog o Lisp o estos lenguajes funcionales, ver cómo funciona Lambda es una transición muy simple. Entonces creo que eso también es parte de los temas que podemos conversar. Los paradigmas de los lenguajes son muy interesantes porque de hecho de lo que ahí Lucho, pues con lo que nos cuenta, seguramente ha pasado por varios paradigmas. Muy diferente es el lenguaje estructurado de C y de ahí para atrás, a la orientación a objetos, a lo funcional, a los lenguajes no determinísticos. Por ejemplo, una mención muy especial que yo amo es el lenguaje SQL. SQL es de los lenguajes, yo creo que más subvalorados, pero que a la vez más longevos es, menos cambios ha tenido en el tiempo y más útiles es. Me parece una genialidad SQL. Pues. Vengan, conversemos para los no desarrolladores, que estamos hablando en chino mandarín para los no desarrolladores. Entonces, ¿qué es un compilador? ¿Qué es un lenguaje no funcional? Venga. Carlitos, ¿qué iba a decir? Carlos, te silenciaste. No, iba a complementar lo que estaban diciendo en términos del SQL, que quien le sacó gusto a eso fue Oracle, con el PLSQL. O sea, yo recuerdo que hubo un momento donde ellos estaban metiendo conceptos de objetos en sus capacidades de programación. El tema es que estaba muy atado a la base de datos y el día que necesitamos hacer temas de distribución, el lenguaje se empezó a quedar muy, muy lejos. Y después de eso, pues nació el PHP, que fue como los gomosos de PLSQL veían PHP como ese hermanito que les permitía hacer cosas también en el front. Yo no sé si, Juan, tú te referías a que definiéramos qué era un compilador y ese tipo de cosas. Aquí hay gente de UX también y hay gente que no es codificadora, entonces sí, es como de buen gusto. Sí, y es que yo iba a hacer una mención sobre compiladores, pero así rápidamente recordemos que un compilador, sí, es el programa que convierte el programa fuente que en general los programadores escriben en lenguaje de máquina, así para decirlo de manera, el lenguaje que el computador entiende, ¿cierto? Decimos que de unos y ceros, que no es tan así, pero es eso básicamente. Yo precisamente iba a decir algo también. Traducir, Lucho. Compilar es traducir. Es traducir. Lo que escribió el humano a lo que entiende la máquina. A lo que entiende la máquina, es eso básicamente. Y llamamos a estos lenguajes que usamos nosotros lenguajes de alto nivel y estaban esos lenguajes de máquina, ¿cierto? Que por allá decíamos que empezaban con el ensamblador, el assembler, pues, lenguajes de máquina.
precisamente. Pero yo iba a decir algo a raíz de lo que dijeron Carlos y Juan y Felipe hace un momento, y es que, miren, por lo menos en mi época era así, y yo creo que tiene que seguir siendo un buen programador de verdad, ¿sí? Aunque ese no va a ser su trabajo, tiene que entender los intrínculos de qué es todo eso, de qué es un traductor, un compilador. Es más, es bueno que haga, yo lo hice mucho, hice compiladores, pero es bueno que haga traductores, ¿sí? De un lenguaje a otro. Eso le ayuda a entender las construcciones, sobre todo las construcciones sintácticas y semánticas de un lenguaje, y le va a permitir aprender un lenguaje muy rápido. Y una vez que se entiende un concepto como el de programación orientada a objetos, créanme, mire, la gente se reía mucho, la gente sobre todo de C++ y Java y compañía, es que Visual Basic no es orientado a objetos, hasta que hicieron visualstudio.net, ¿cierto? Yo programé toda mi vida orientado a objetos en Visual Basic, con artilugios que nosotros mismos implementábamos, porque el concepto lo entendíamos muy bien. ¿Sí? Eso no había otra forma de hacerlo entonces, y lo hacíamos muy bien. Adelante, Carlos y Heymar. No, hay para agregar rápido quién de esa época, porque creo que ese libro se descontinuó y me parece un error. El libro de compiladores, principios, técnicas y herramientas. O sea, si alguien quiere meterse, Ajo y Ullman, el libro de Ajo y Ullman. Eso es una Biblia. Claros. Ese y el Clean Code para mí son como las dos Biblias que todo buen programador debería tener en la mesa de noche. No, había uno que era el de Borland C++, gordo, negro. Es que ese contemos un poquito, pues yo no soy tan viejo como algunos. Pero contemos un poquito. Qué pena, adelante. Dale, Heymar. Mira. Java Rules. Yo acá estaba sacando mi libro de Java, esto es Java viejito, cuando aprendí a trabajar en Java 1.4. Eso es de los viejitos. Pero mira que por la línea que hablaba Lucho y que muchos de ustedes han hablado, yo creo que también fundamental es sí conocer mucho de la arquitectura de procesadores y todo ese cuento que vimos hace mucho tiempo en ingeniería, pero también es conocer un poco cómo funciona el framework sobre el cual vamos a trabajar. Entonces hoy en día yo conozco muchos desarrolladores, yo he trabajado en Java y en .NET y también JavaScript. Muchas veces no conocemos realmente las particularidades del lenguaje. Entonces yo trabajo con C#, pues uno tiene que saber cómo funciona el recolector de basura, el garbage collector, o cómo funciona la máquina virtual de Java, qué significa usar un tipo entero, un booleano, un double. Entonces todo porque decimos, no, por si las moscas, le coloco un tipo el más grande y creo un ciclo iterativo creando muchísimos temas, y cuando me doy cuenta mi aplicación está súper lenta y no nos dimos cuenta de que estábamos usando mal el lenguaje como tal de programación. Entonces muchas veces hoy en día simplemente corremos a implementar lo que queramos y no nos preocupamos mucho como cómo estamos usando adecuadamente los tipos primitivos de los lenguajes de programación que estamos usando. Eso es lo primero. Y lo segundo, a mí me preocupa mucho hoy en día, se están usando mucho esas nuevas tecnologías low code o los autogeneradores de código que ahora simplemente es clic derecho, genéreme ya Angular o ya esos me genera ya toda una arquitectura y los chicos no saben ni siquiera qué código le generó. Eso le generó, no sé si uso Bootstrap, me genera hojas de estilo, JavaScript por montones y no sé ni siquiera qué me generó. Digo, esta vaina lo uso, no lo toco porque si muevo alguna cosa, vuelvo nada toda la parte de look and feel. Entonces, a veces eso es una preocupación porque hoy en día, por ser más productivos, nos estamos olvidando un poquito de que realmente tenemos que mantener un código de manera adecuada. Entonces, eso son cosas que hemos encontrado hoy en día en el mercado y creo que hay que prestarle muchísima atención. Varias cositas ahí súper interesante. Lo primero es, sí, cada vez yo creo que se ha perdido más esa noción y capacidad de la gente estar atenta a cómo tener buenas prácticas de programación y de orientación al rendimiento, pues, y a la buena construcción de un producto. Y tiene mucho que ver seguramente con que las máquinas ahora son muy potentes y sobre todo en la nube, pues eso no les pasa nada, entonces no se nota tanto que haya una mala práctica, ¿sí? Porque pues sí, a mí me tocó, por ejemplo, donde por lo menos éramos muy conscientes del manejo de esas variables nativas,
utilizar la memoria. Muchos de los que trabajaron en ese hecho siempre criticaron que en Java y otros lenguajes los desarrolladores no se tuvieran que preocupar por manejar la memoria, y de hecho es una de las ventajas, digamos, desde el punto de vista de programación, de usar estos lenguajes, porque la misma máquina la maneja, mientras que el desarrollador en C tiene que explícitamente especificar cuándo solicitar memoria a la máquina, cuándo liberarla, y eso es bueno y eso es malo, ¿cierto? Porque es muy óptimo, pero está potestad del desarrollador hacerlo bien y puede generar muchos errores también, ¿cierto? El conocimiento de eso, de cómo funciona, le da a uno mucho entendimiento de qué debería uno tener en cuenta a la hora de programar, ¿cierto? Eso por un lado. Por otro lado, de lo que decías se me fue, ¿qué era lo último que decías, Jaime? Como de autogeneradores de código. Eso siempre ha sido un tema. Yo me acuerdo con Dreamweaver, no sé si a ustedes les tocó cuando se generaban páginas web en HTML. A mí me tocó trabajar en una parte donde había un diseñador que generaba como todo el front de lo que uno tenía que desarrollar en Dreamweaver, y le pasaba eso para que uno le hiciera como todo el tema de programación, y no recibía una vaina que uno decía, pues pucha, yo creo que es más fácil que no me entregue nada, yo lo hago desde cero, porque es demasiado código inservible que después modificar cualquier cosa muy compleja. O por otro lado, lo que pasaba antes con las herramientas de Microsoft, que también desde la parte visual uno moviendo cuadritos hacía un montón de cosas, pero se dañaba algo y uno no sabía ni siquiera por qué, porque eso es una caja negra, ¿cierto? Entonces, es complejo, siendo que ayuda en un montón de cosas. Sigue Alex, Carlos, y quisiera darle el espacio a un no programador para que preguntaran lo que quisieran. Listo. Dale, Alex. Está silenciado, Alex. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ampliando un poquito lo que decía Eymar ahora y Felipe, una cosa que yo he notado ahora es que los programadores casi no saben bases de datos. No sé si han notado que el tema de los frameworks de hoy, los ORM, o en el caso del Entity Framework de Microsoft, han como separado un poco esa programación de base de datos de la capa de aplicación. Y uno nota ahora que los programadores poco de bases de datos. No sé si han notado eso, me ha parecido curioso. Ahora usted le dice a un programador, trabaje con SQL, haga algo en SQL. No, ¿qué es eso? ¿En serio? No. Hago un paréntesis ahí, hombre. Yo estoy en mora de escribir un artículo precisamente sobre eso. Lo voy a decir al aire, que se llama ¿En qué momento se jodió el mundo? Hablando de eso. ¿Cuándo pasó esa cosa de que yo solo soy programador de frontend o solo soy programador de backend? Pero backend solamente la capita del lenguaje de alto nivel y sin base de datos. Sí, va a sonar cínico, pero ¿cómo carajos yo puedo programar y no saber cómo entro a una base de datos? Exacto, exactamente. Pasa bastante. Pero claro que pasa. Claro que lo hemos visto. O sea, además que tienen pereza mental, pero no quiero tener la palabra aquí. Sí. Dale, Carlos, y Leo. Dale, Leo. Leo. Les voy a hacer una pregunta de no programador, tan antigua como la pregunta de los lenguajes hablados. Y es, ¿por qué hay tantos distintos lenguajes y no ha habido un momento en que se unifique? No sé si estoy diciendo una barbaridad, porque no hay un solo lenguaje. No. Por lo mismo que hay tantos lenguajes naturales en el mundo, porque cada lenguaje es para una circunstancia y un contexto diferente. No es lo mismo bolear Assembler o C++ para un videojuego que Python para un gomoso, o que, no sé, que un PHP para alguien que quiera hacer páginas. Son propósitos diferentes. Eso es como porque existen diferentes de hecho, Python te facilita el tema de inteligencia artificial mucho más que otro lenguaje.
En el podcast lo decían un poquito del tema de esos propósitos, que de hecho al principio eran muy propietarios, y entonces como pues, o sea, yo soy Microsoft y yo quiero resolver mis problemas, yo soy Google y quiero resolver mis problemas, y terminaban surgiendo, pues, y no estoy diciendo que ellos lo hicieran específicamente, eran más de empresas más viejas incluso que ellas, pero terminaban intentando resolver problemas, incluso repitiendo la solución de los problemas. Ya se ha ido abriendo más, pero al final terminan resolviendo, por ejemplo, JavaScript resuelve problemas muy diferentes a C, ¿cierto? Y Leo, no se utiliza para lo mismo. Leo, ese racional es más o menos lo mismo de por qué existen diferentes instrumentos musicales, porque son para diferentes propósitos y porque hay personas que tocan mejor guitarra y otros que tocan mejor tambor, y los dos hacen música. Y así como casi todo el mundo toca guitarra y casi todo el mundo habla inglés, existe un lenguaje que sea como medio como el que habla la mayoría, escribe la mayoría. Sí, casi todos aquí hablamos español. Sí, por ejemplo, PHP es mucho de páginas que, aunque creo que hubo un boche con AWS, en juegos es muy, en base de datos el rey es SQL. ¿Cuál otro? En temas transaccionales, el rey era es una locura. Pues sí, hay como picos de popularidad, pues, ¿cierto? Entonces, por muchos años C y C++ han sido los reyes. De alguna forma Java entró ahí entre 90s y principios del 2000, y ahora el rey es Python en términos de uso, ¿cierto? Y JavaScript básicamente. Pero depende. Si uno se mete al nicho de los videojuegos, ahí no se va a ver Python básicamente, por ejemplo. Entonces depende de para qué se requiera. Sí, hay como para complementar el tema de un lenguaje, yo creo que de alguna forma lo toqué al principio, y es entender estructuras de lenguajes. O sea, yo creo que eso sí es algo que está en la base de todos los lenguajes de programación. ¿Por qué? Porque todos tienen su sintaxis, su interpretación, y eso permite que la tecnología de programar en un lenguaje diferente al de máquina sea viable, ¿sí? O si no, y si no existiera esa capacidad de abstracción, la respuesta ante la pregunta sería: todos deberíamos programar assembler. ¿Por qué? Porque ese es el lenguaje base que es universal para cualquier interpretación. Ahora, de cara a las abstracciones, pues hemos desarrollado estas mejoras, y un tema que a mí me parece importante es: hay un montón de lenguajes ocultos que uno sabe que son muy buenos para aprender a programar. Y creo que de alguna forma, lanzo mi pregunta, ¿uno en la academia debería aprender un lenguaje del mercado o debería aprender un lenguaje que te ayude a programar? Porque yo tomé, por ejemplo, aprendí Smalltalk, aprendí Lisp, aprendí Haskell, y eso me permitió hoy en día entender casi cualquier otro lenguaje. Entonces, de alguna forma, creo que en términos de formación, sí es bueno empezar a aprender en lenguajes orientados a formar la mente del programador y no a echar código. Lili, baja. Sí, de hecho, complementando eso que decía Carlos, a mi modo de ver, eso es crucial. Yo digo que cuando uno desarrolla ese pensamiento lógico con un lenguaje de base, por llamarlo así, cierto, independiente de cuál sea, es ya la capacidad de dominar cualquier otro lenguaje es algo que simplemente se te va a dar. Era algo que yo comentaba en estos días. Yo decía, listo, tú puedas que aprendiste en la academia un lenguaje que de pronto hoy en día no sea la tendencia, porque hoy sabemos que existen N1000. O sea, cuando yo estudiaba eran unos cuantos y hoy hay N1000 lenguajes, N1000 framework. Pero cuando uno ya tiene ese pensamiento, digamos, esa capacidad lógica de distinguir, sin saber el lenguaje, uno ve una línea de código y uno dice, hey, aquí están haciendo tal cosa y acá están haciendo algo diferente. Y uno ve un log, un error, y tú dices, se está refiriendo a esto. O sea, es algo, digamos, de una capacidad en la manera de pensar o de descomponer las cosas que te hace que el lenguaje pase como a un segundo lugar, y si bien es importante manejarlo, digamos que no es determinante pues para ya tú ver qué aprendes de aquí en adelante, ¿sí? Es como esa base, esos fundamentos que hoy en día
hoy en día se vuelven, porque cualquiera dice, no, es que yo sé programar porque yo sé el lenguaje, yo tiro código. No, pero venga que hay mucho más detrás. Y yo creo que por esa línea, y complementando mucho ahí lo que han hablado ustedes también, yo creo que también es conocer muy bien los paradigmas. Creo que el paradigma de programación hay que conocer lo fundamental, que es un paradigma de programación orientada a objetos, que es un paradigma de lenguaje funcional, que es un paradigma de lenguajes declarativos, imperativos, y uno conociendo esas bases ya empieza uno, ya bueno, subamos un poquito de nivel. Entonces, conocer un lenguaje de programación orientada a objetos, ojalá puro, que son hay unos lenguajes más puros, otros de más alto nivel que le colocan un poco de arandela. Yo creo que un lenguaje como un Java, yo diría desde la academia, creo que es un lenguaje adecuado para aprender un poquito del lenguaje orientado a objetos y también conocer un poco, por ejemplo, JavaScript. Hoy en día las personas trabajan mucho front, pero le mandan Angular, React, Vue, y le mandan, pero no saben qué está montado por debajo de esto, y por debajo de eso es purito JavaScript y HTML y hoja de estilo. Pero si yo no conozco esos lenguajes básicos, pues entonces cuando tengo que hacerle una evolución a eso, como que me quedo un poquito desconectado. Entonces creo que también ahí le sumaría un poquito a esa parte. Otra pregunta de no programadores. ¿Qué no programador tiene preguntas? Aleja, aproveche. Yo. Hágale. Yo. Es que no programador y habla Daniel. El no programador, imagínate. Hola, señores. Tarde, pero logré entrar. ¿Cómo vamos? Hágale. ¿Quién? ¿Yo? Se congeló. Dale, Samuel. Listo. No, es que yo tengo la duda porque a mí me gusta mucho la historia de las cosas, ¿no? Entonces una vez me di un video de la historia del computador y mostraban la primera computadora que está en Manchester y pues un ingeniero le metía un código binario para buscar una respuesta a un problema matemático. ¿Eso entra en un lenguaje o es un código que ya no se usa? Porque también estaba pensando que en todos los idiomas del mundo, por lo menos, si hay algo en común, son los números. Entonces, no sé qué posibilidad hay que a futuro, pues, ese sea el lenguaje que puedan desarrollar todos, porque todos saben de los números arábicos, ¿no? Oye, es que la máquina solo entiende ceros y unos. La máquina solo entiende, no entiende nada más. Los lenguajes que nosotros usamos es para facilitarnos la vida a nosotros, no la máquina. Y a través del compilador todo llega a ceros y unos. Y todo al final es ceros y unos. Solo ceros y unos. Todo lo que ves, cualquier dispositivo, ceros y unos. Los colores todos son ceros y unos, todos. Qué locura. Sí, así es. O sea, si digamos nosotros tuviéramos la capacidad, uno podría programar en ceros y unos, pero pues va a ser mucho más difícil que realmente conocer nombres de funciones, nombres de librerías y fíjate que por eso es la metáfora en Matrix. La metáfora en Matrix es que Neo veía ceros y unos moviéndose en verde. Esa es la metáfora que se hace. Porque todo esto es un universo hecho en una Matrix. Un patrón que tienen los no programadores es que quieren la unificación de los del lenguaje. Quieren solo uno. Imposible. Cada vez más. Yo creo que por lo que pregunta Samuel también, interesante, no sé si ustedes han visto esa película de la máquina de Turing, la del código Enigma. Ahí habla mucho de esa máquina que tú hablas, Samuel, que era una máquina y fue la primera máquina que procesó grandes cantidades de información. Y interesante ese concepto de la máquina de Turing, porque ahí hablaba mucho de eso, de simplemente le meto un código y me representa y me procesa un poco de información. Obviamente ya hoy en día no hablamos mucho de eso, pero de ahí nació mucho la programación de desarrollo de software. De hecho, hay una película también que, de hecho, en eso se conversaba mucho en lo que estábamos escuchando el podcast, y es que inicialmente los que programaban eran los matemáticos. O sea, gente que estaba metida de lleno en los números. Yo no sé si se han visto una película, a mí me fascina, que se llama Talentos Ocultos. Habla sobre mujeres de color que trabajaban en la NASA y que eran calculadoras, les llamaban las calculadoras. Y ellas eran matemáticas, o sea, para tirar cálculo. Y cuando en la NASA adquieren una computadora que era del tamaño de una habitación, ellas se iban a quedar sin trabajo, entre comillas. Y una de ellas dijo, no, venga, que es que no nos vamos a quedar sin trabajo. Más bien yo
voy a entrenar a las que trabajan conmigo para que programemos la computadora. Entonces, ellas eran las que pasaron de ser simples calculadoras a programar lo que se iba a procesar en ese equipo. Claro, aprender Fortran. Un datico, por ejemplo, a propósito de lo que decías. Thomas Kurz, uno de los creadores de BASIC, era profesor de matemáticas. O no sé si sigue vivo. El otro sí era ingeniero de sistemas, pues, computer scientist. Pero, ¿qué me... Pero es que, Lucho, si lo miramos, un computador por debajo es matemática, toda la circuitería es matemáticas, todo es booleano, o sea, unos y ceros, pero realmente lo que hace funcionar un computador no es que tenga unos y ceros, sino que eso es pura matemática, ¿sí? Si nosotros vamos, todo lo que nosotros hacemos en un computador son sumas, restas y sí, o sea, son sumas y... Sí, tiene muy mala señal ahí. Sí, el lenguaje que usa no es bueno. El lenguaje que usa no... Sí. La foto para el meme, la foto para el meme. Y haciendo operaciones matemáticas con unos y ceros. Yo tenía una reflexión. Es más que lógico que los matemáticos. Estoy sin señal. Estás muy mal de señal. Yo tenía una reflexión. Es que los lenguajes de programación los habían hecho para que todo el poder no lo tuvieran los matemáticos puros. Y es algo que lo mismo le están queriendo hacer hoy a los desarrolladores. Lo que llaman el Citizen Developer, que trabaja con low code, no code, es para que solamente los desarrolladores no tengan el poder de hacer los algoritmos. Yo creo que es algo también por ahí para que el poder... Yo también hice la analogía. Sí, yo también hice la analogía porque de hecho una de las cosas que se buscaba cuando se empiezan a crear los compiladores y eso, era que no solamente fuera exclusivo para los matemáticos, para los textos de número, no, venga, que es que si no nos abrimos, y de hecho por eso la importancia también del código abierto para enriquecer todos estos temas, si no nos abrimos, digamos que no vamos a poder avanzar. Entonces yo hice la analogía, yo dije, ok, de pronto esa es como la tendencia y por eso Juan siempre repite, venga, que es que un programador no es para que esté diseñando un formulario sencillito, sino para hacer cosas más complejas, ¿cierto? Entonces sí, es válido. Por ese lado, sí, de pronto me gusta mucho el low code. Y hoy existe algo también que se está nombrando mucho, que es la parte del Developer Experience. El Developer Experience es como el UX o el DX, pero hacia los desarrolladores. ¿Cuál es la experiencia del desarrollador? ¿Cómo se siente trabajando con sus frameworks? ¿Cómo se siente trabajando con sus IDEs de desarrollo? Entonces, eso es una nueva tendencia que también se está trabajando mucho y creo que hoy en día yo estoy de acuerdo en que el desarrollador debería empezar a pensar mucho en negocio y que su experiencia se vuelva un poquito más rica al momento de construir soluciones tecnológicas, pero sin que se desconecte de la parte propia de ingeniería, de software. Entonces creo que ahí ese concepto de experiencia del desarrollador está cogiendo mucha fuerza y por ahí creo que también sería interesante que fuéramos mirando un poquito esos temas. Ayer estuve leyendo un artículo que hablaba de cómo los abogados y los psicólogos están aprendiendo a programar. Y eso va en contravía de nada de código, de low code, no code, sino que los roles tradicionales, los profesionales tradicionales están ampliando su conocimiento porque saben que pueden aplicar esos conocimientos en sus propias carreras. Y eso no solo está apareciendo con abogados y psicólogos, como era el artículo, sino con muchos. Yo veo contadores que ya programan, yo veo administradores que ya saben programar, pues dentro de un alcance corto, pero están desarrollando esa lógica de programación para aplicarla dentro del negocio. Y los mismos colegios hoy en día los niños ya trabajan, ¿cómo se llama ese lenguaje? Bueno, hay un Scratch. Y uno enseña Scratch, uno comienza a jugar con Scratch y ahí se parece mucho a lenguajes como Corel o Haskell que uno trabajaba. Y es algo que yo creo que nos
Y es muy chévere. Yo creo que es algo que nos hemos demorado, pues, o sea, es todo el mundo, pues no es que tenga que ser programador, pero sí debería saber, así como sabe sacar derivadas, saber cuáles son las bases de así como de sabe la matemática. ¿Sí? Mire, sí, yo sí, con eso que está diciendo Jaimar de Scratch, yo tengo un sobrino que tiene 7 años. Hace 2 meses le enseñé Scratch y todos los días se mete a hacer algún tutorial de Scratch y ya dice, mami, mire lo que hice, yo soy un teso en programación. Tiene 7 años. Yo que creía que era el único anormal de la familia y parece que no, en la casa me gozan mucho porque dicen, uy, este sí le va a seguir la corriente a Edwin. Y entonces ya comienzo a hablar con él y ya me habla de grados, de sentido, de coordenadas, de pasos, habla de cálculos, y todavía ni siquiera sabe multiplicar. y ya tiene un lenguaje incorporado que se está volviendo nativo. O sea, se está volviendo más nativo digital. Entonces, el siguiente paso ahí es unir ese Scratch con robótica para ya desarrollar más lógica. Sí. Pero eso es lo que deberíamos de estar haciendo con los jóvenes. Definitivamente. Pues Además la teoría que yo tengo es que programen en lo que quieran, cualquier cosa, pero que tiren algún código. O sea, la lógica es lo que necesitan tomar. De hecho, teníamos un debate, decíamos mi hijo, bueno, él ya sabe inglés, que debería estudiar alemán o mandarín, no, Python. O sea, que estudie algún lenguaje de programación, el que sea. Y que le sirve para la música, hágale algo para la música o hágale algo para la aritmética pero que tire algún código, que eso después aplique la programación en su vida, aplíquelo en algo normal. Sí. La lógica se aplica a lo que sea. La lógica es algo tan sencillo que si yo voy a subir, yo hundo es la flechita que va para arriba en un ascensor. Y hay mucha gente que oprime son las dos, dice para que el ascensor llegue más rápido. La lógica va hasta allá. Oprime el de bajar para que el ascensor baje al piso donde está, porque él necesita subir. Eso. Lo que dice Daniel es cierto. Mire, yo en algún momento pude programar en mi época en 20 lenguajes diferentes. Pero la lógica era una. O sea, y si necesitaba, yo recuerdo que tuve una empresa y los clientes decían, necesitamos hacer este proyecto en este lenguaje. Uy, yo no lo sé. Un fin de semana, una semana estudiando el lenguaje para poder hacer el proyecto. Y no había diferenciación si era backend, frontend, si era base de datos, si era, no, de servicio. No, eso le tocaba a uno hacerlo todo. Y ahorita, pues, hemos perdido como un poquito de eso. Finalmente, Edwin, vos la lógica la tenés. Lo único que estás haciendo es buscar lo que ya sabes hacer, dónde está en un nuevo lenguaje. La herramienta. Exacto, saber, por ejemplo, yo sé cómo escribir en una terminal, en log, pero eso lo sé en Java. Y si en Java está, en JavaScript tiene que estar, o en Basic tiene que estar. La cuestión es, vos ya sabes qué es lo que estás buscando, entonces es muchísimo más fácil llegar y simplemente buscar lo que ya sabes que se puede hacer. En Star Overflow. Yo les cuento una anécdota. Yo estoy estudiando low code, no code. Llevaba 12 días viendo cómo metía un select para que esa vaina funcionara en low code. Ayer a las 8 de la noche era intentando Daniel Ramírez ayudarme y como a las 12 de la noche por fin lo logré. Y es lo mismo, uno dice, ¿dónde encuentro esto que hacía acá? ¿Dónde lo encuentro aquí? Se va yendo con eso. Así es. Muy chévere. Amigos, 12 y 11. Qué buena. Finalmente lo que aprendes vos es a traducir de un lenguaje de programación a otro. Así es. Amigos, qué buena. 12 y 11. Ahora solamente una reflexión para que nos vayamos con eso y es, hoy me pasa mucho con desarrolladores con los cuales yo trabajo y yo mentoreo y demás, y cuando a veces les hablo de UML, yo sé que UML es un lenguaje modelado que ya nadie modela en UML. Desde mi punto de vista, UML está demasiado viejo. Debería ser vigente. Para el millennial. Hoy en día nosotros deberíamos empezar a promover, a retomar mucho el modelado, porque es que si yo no modelo, si yo no hago una arquitectura base, y si no voy para donde voy, simplemente después me convierto en un desarrollador que coge scripts que están en Star Overflow, lo cojo y lo pego y se vuelve un retazo de vainas sin pensar en mantenibilidad, escalabilidad, rendimiento. Como no tengo un foco claramente definido que me lo permiten esos diagramas de modelado, pues creo que hoy en día deberíamos retomar mucho este lenguaje de modelado. El desarrollador se vuelve el no code que genera código basura.
pero humano, y de que no sabe ni qué, fue lo que pegó ahí. Yo tengo el copiloto de GitHub. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que uno puede ser desarrollador de alto nivel solamente trabajando las horas de oficina normal? Porque yo la premisa la tiro porque yo todo lo que he aprendido es porque cojo el libro o el manual y empiezo a probar función por función y empiezo a probar conexión por conexión, así sea que nunca vaya a pasar por ahí. Mi método yo creo que aprendo lo que necesito. Sí, Edwin, yo barro. No, yo aprendo lo que necesito. Yo también he sido como Edwin, pero yo creo que en últimas, en cualquier cosa que uno haga, uno le tiene que apasionar. Y cuando uno le apasiona, va más allá de si lo hace en horario de oficina o no, y que está uno. Una de las cosas que a mí más me gusta de la programación es que tiene resultados rápidos, a diferencia de otras áreas. Por ejemplo, en ingeniería civil, hasta que uno hace el edificio completo, pues no estás contento, pues porque no has terminado. En cambio, uno en programación, uno está haciendo una funcioncita, no le funciona, para las 3 horas le funcionó y se emociona. Entonces tiene como una retroalimentación muy rápida, uno se da contra las paredes y al final eso funciona. Entonces esa pasión, porque a uno le emociona eso, es lo que lo hace mover a uno. La pasión es como el turbo. Si vos tenés el turbo, todo te da más fácil, pero si no tenés pasión, es un castigo, así no avanza nadie. Yo quiero contar una anécdota, ahí se me permiten. Mi hijo es ingeniero de sistemas también y trabaja en este momento en Bancolombia. Cuando estaba estudiando... ¡Ay, qué pesar! Es que no íbamos a Déjeme explicar. Déjeme explicar. Yo le decía, no estudie eso, no estudie. No, sí, pa, yo lo quiero estudiar, no estudie. Cuando comenzó a estudiar, le dije, bueno, usted metió en esto, entonces venga, hagamos sesiones de estudio. Yo la dediqué a estudiar, yo sé qué debe ser que le va a servir a futuro. Y me respondió, no, eso yo lo veo en la universidad. Yo, no lo vas a ver en la universidad, no lo vas a aprender. Y por ahí en 8º semestre, me dijo, pa, me arrepiento tanto de no haberle escuchado. Ahora sí que me está tocando aprender lo que no vi en la universidad, porque ahora sí estoy trabajando. Y le tocó aprender por fuera de la universidad. Y eso tiene que ver con la pasión. Él simplemente quería estudiar, pero no era apasionado. Ya les nació la pasión. En cambio, yo comencé a programar en el año 88 de un libro. En el año 88, sí, haga cuentas, como a los 6 años. Sí, leí la cara de Heimar. Como a los 6 años aprendí a programar. Y comencé a estudiar programación en el 90. O sea, estuve 2 años programando antes de comenzar a estudiar. Por la pasión. En esa época no estudiaste, en esa época te inventaste la programación. No, parcero. Mi primer lenguaje de programación fue MBasic. Ni siquiera tenía el locate. Eran las pantallas que subían, haga de cuenta, trabajando en DOS. Con WordPerfect. Con Cypress. No, con cuál WordPerfect, mijo. Pero en pantalla azul. WordStar. A Lucho también le tocó el sistema operativo CPM. Claro. CPM. Ese es el antecesor de DOS. A mí me pasó, a mí me tocó, fue un computador, un Commodore que era full basic y la pantalla era azul clarito y azul oscuro. Y era lo mismo. Fue porque estamos viejitos. A mí me tocó que QBasic, pero eso era en el colegio, todavía era... Sí, era avanzadísimo. Eso ya era un lujo. Ya uno podía leer archivos y todo en QBasic. Podía uno copiar y pegar, que es de los mejores inventos de la historia. Bueno, 12:16, hay que ir a almorzar. Si alguien quiere ir cerrando. Ahí, los que no sean de Castor, hay un sumario virtual. Juan, ese enlace no es, ese enlace que pusiste es el de Clientify. Ah, entonces ponlo tú no. Entonces el que quiera que le llegue ese no. No. El que quiera que le llegue suscripción, ponga ahí el correo. Una reflexión final también. Una sola expresión a propósito de programación, estructuras de datos. Ahí se las dejo para otra oportunidad. Bueno. Jorge, te metiste con lo pesado. Esta es una materia completa en la universidad. Estructuras de datos en C. Qué bueno. Qué bueno. Pilas, colas y listas. Apuntadores. No me deje de lado los apuntadores, que esos hipopuercas son los que le dan trabajo más de un hacker. Total. Chicos, qué buena conversación. Todos los viernes a las 11:30.
¿Cuál es el próximo capítulo para oír, Lu? Se llama Listos para el Commit, la lucha por el código abierto. Listos para el Commit, la lucha por el código abierto del podcast Codeline Heroes en español. Sí, si quieren les comparto el link aquí en el chat. Command Line Heroes. Command Line Heroes está en Spotify y en las plataformas. ¿Listo? Listo. Muchas gracias. Nos vemos Feliz tarde. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Y dentro de 8 días iba a ver con el Scrum Day. Sí, es que no depende de mí. Ellos lo hacen. No, bueno, mucha suerte. Vale. Nos veremos. Cuídense, que estén bien. Chao. Nos cuentan, por favor. Buenas tardes. Chao, chao. Ya puedes dejar de grabar, Juan. Estoy intentando ya.